Bueno, mi nombre es Denise Vallejo y les voy a hablar sobre Thomas Kuhn, el hombre que cambió la forma en que el mundo miró a la ciencia. Un artículo escrito por John Naughton. Entonces, como introducción, hace unos 50 años, cuando se publicó el libro de Thomas Kuhn llamado La estructura de las revoluciones científicas, se alteró la manera en que vemos la filosofía de la ciencia. Además de que se introdujo la frase muy usada y abusada de lo que es el cambio de paradigma. Entonces, esta frase introducida por Thomas Kuhn se utiliza en las discusiones contemporáneas de cambio organizacional y progreso intelectual. Además es una frase que se usa en varios ámbitos, pero eso no es lo más importante que nos ha dejado este libro, sino que lo esencial es que ha cambiado la manera en que pensamos sobre comprender el mundo y cómo surge la ciencia en sí mismo. Entonces, antes de Kuhn teníamos a la teoría de Wing, de interpretación de la historia de la ciencia, en la que los investigadores anteriores, teóricos y experimentadores habían participado en una larga marcha, si no hacia la verdad, al menos hacia una mayor y mejor comprensión del mundo natural. En cambio, la teoría de Kuhn difiere bastante de la teoría de Wing, porque cuando los demás veían un progreso acumulativo, Kuhn vio discontinuidades. Unas discontinuidades que se resumen en un conjunto de fases alternas normales y revolucionarias, en la que las comunidades se hundieron en periodos de crisis, incertidumbre y angustia. Pero estas fases revolucionarias dan grandes avances conceptuales y sientan las bases para una fase subsiguiente, ¿no? Entonces, como podemos ver, estas dos teorías son sumamente diferentes, porque Kuhn ve algo que los demás eh, estaban dejando de lado y no tenían en cuenta. Ya, entonces, ¿cómo Kuhn va hacia esta parte filosófica, siendo él un físico, ¿no? Entonces, esto es porque tras obtener su PhD en física en 1949, eh, o sea, él iba a trabajar toda su vida en física de no haber sido porque tuvo que ser encargado de impartir un curso de ciencia para los estudiantes de humanidades en Harvard. Entonces, esto obligó a Kuhn a estudiar textos científicos antiguos en bastante detalle por primera vez. Entonces, Kuhn, al analizar el trabajo científico de Aristóteles, encontró la gran debilidad de la interpretación de Wig, ¿no? Él se da cuenta que para los estándares de la física actual, Aristóteles se veía como un idiota. Sin embargo, eso no era así. Entonces Kuhn comprendió que si se quería entender a la ciencia aristotélica, había que saber acerca de la tradición intelectual dentro de la cual Aristóteles trabajó. Es decir, como que Kuhn se dio cuenta de que no se podía comparar la actualidad con, o sea, la ciencia, la física de la actualidad con la física del pasado, sino que había que entender más a cada descubrimiento científico en un contexto de la sociedad en la que se encontraba cada investigador. Entonces muchas personas, o sea, se quedaron medias perdidas con esto que descubrió Kuhn, porque se preguntaban cómo alguien que estudia física puede entender estos aspectos filosóficos, ¿no? Pero por eso es algo tan controversial y tan chévere que Kuhn nos enseña. Entonces, la idea principal de Kuhn fue que si es que se hace un estudio cuidadoso de la historia de la ciencia, se revela que el desarrollo en cualquier campo científico
pasa a través de una serie de fases. Entonces, primero tenemos a la fase precientífica, en donde una comunidad de investigadores comparten un marco intelectual común, es decir, un paradigma. Y después de esto, participan en la resolución de puzzles a través de discrepancias donde aparecen las anomalías, ¿no? Entonces aquí estamos en la fase de la ciencia normal. Em, y aquí se ve entre lo que el paradigma predice y lo que se revela mediante la observación o la experimentación. La mayoría de las veces estas anomalías se resuelven ya sea por cambios graduales en el paradigma o descubriendo errores en la observación o experimentación. Pero va a surgir un problema en periodos más largos, donde las anomalías no resueltas se acumulan y finalmente se llega al punto en que los científicos ya se empiezan a cuestionar el paradigma al que alguna vez habían llegado a aceptar. Entonces aquí inicia la fase de la ciencia revolucionaria, eh, porque tras este periodo de crisis, al final esto se resuelve cambiando ese paradigma antiguo por uno nuevo, o sea, sustituyéndole por uno más actualizado, ¿no? Entonces, después de que pasa esto, se vuelve otra vez a la ciencia normal, donde aparecen las anomalías, basándose en el nuevo marco teórico, y así continúa nuevamente el ciclo, ¿no? Entonces es algo muy, muy complejo, pero muy bien, o sea, muy bien explicado por Kuhn. Entonces, ¿qué pasó después de que Kuhn expuso sus ideas y publicó su libro? Es que se dio lugar a una industria de comentarios, interpretaciones y exégesis, porque obviamente esto era algo bastante controversial. Además, su énfasis en la importancia de las comunidades de científicos agrupados en torno a un paradigma compartido provocó el nacimiento de una nueva disciplina académica que se llamó la sociología de la ciencia. Además, su idea del paradigma como un marco intelectual que hace que la investigación sea posible, se escapó rápidamente en el medio natural y tomó vida propia. Entonces, esto fue tanto así que mercaderes de comercializadores y profesores adoptaron este paradigma como una forma de explicar la necesidad de cambios radicales de la visión del mundo a sus clientes. También hubo matemáticos económicos que aceptaron esta teoría del paradigma, ¿no? Y ahí se hicieron bastantes análisis. Entonces esto fue bastante importante. Sin embargo, lo más interesante que se rescató fue utilizar el pensamiento de Kant para interpretar su propio logro, ¿no? Esto es lo que nos dice el autor, porque a su manera tranquila que supuso una revolución conceptual mediante la activación de un cambio en nuestra comprensión de la ciencia desde un paradigma Wing a uno de Kant, sería interesante ver si es que esta teoría de Kant se puede seguir aplicando para la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, antes la física era la reina de las ciencias, pero ahora es la genética molecular y biotecnología. Entonces, el autor al final nos pregunta si es que se considera bueno para estas nuevas áreas, o sea, de la genética molecular y la biotecnología, el análisis de Kuhn. Y si es que esto no calza ahí, no es hora para un cambio de paradigma. Entonces es bastante interesante ponernos a analizar si es que lo que Kuhn planteaba antes es como que se puede aplicar para las ciencias actuales, ¿no? O si es que ya debemos cambiar esta forma de pensar, ¿no? Que es básicamente, o sea, ir renovando los conocimientos en el contexto social en el que vivimos. Gracias.